darles la bienvenida al panel de desinformación y manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial en América Latina. El día de hoy, presencialmente nos acompaña Humberto Rumbos, Thais Aguiar, y virtualmente estará nuestro compañero Gerardo Morales, en caso no tiene algún inconveniente, Jennifer Aldana y Enrique Marrenco. En este panel vamos a disertar la manera en cómo se crea contenidos mediante inteligencia artificial y la manera en que esto está impactando en el público en un contexto latinoamericano donde los desafíos políticos, sociales y económicos son bastante complejos. La proliferación de contenidos manipulados y la desinformación pueden tener un impacto significativo y profundo. El día de hoy deseo comenzar haciéndole una pequeña pregunta a nuestro compañero Humberto Rumbos, quien viene trabajando en materia de desinformación ya durante una larga data, y preguntarle para que pueda compartir con nosotros cuál es el impacto que tiene el uso de la inteligencia artificial en contextos autoritarios como el venezolano, al momento de estudiar fenómenos que afectan a la democracia como la desinformación. Humberto, estamos contigo. El micro. ¿Sí, no? ¿Está ahí? ¿O si no acá? Bueno, justamente el tema de la desinformación en contextos autoritarios es sumamente importante, ya que nos encontramos en un momento en el que la democracia tiene una perspectiva nueva, ¿no? En el cual los ciudadanos ya sus derechos humanos no solamente tienen una dimensión de carne y hueso, sino que también sus derechos tienen esta extensión digital, en el cual el derecho a informarte, el derecho a expresarte, tiene esta manifestación de manera digital. Y en contextos autoritarios en los cuales trabajo con mi organización Provox, en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y también en otros países como El Salvador, justamente se presenta el desafío de cómo las herramientas tecnológicas y las plataformas como Twitter, TikTok, Instagram, Facebook son utilizados también para desinformar y para vulnerar los derechos digitales de las personas. Cómo esas herramientas y cómo ese teléfono que ustedes tienen en la mano en este instante puede ser utilizado también en su contra y para vulnerar sus propios derechos. Y en este sentido, la inteligencia artificial cada vez tiene un rol más importante y más relevante, en el cual no solamente pueden haber aplicativos positivos, sino también aplicativos negativos en ese sentido. Y aquí les voy a hablar más o menos de un ejemplo de aplicativos de inteligencia artificial que ocurrió durante el 2023, que es que básicamente en Venezuela se comenzaron a utilizar avatares, tal cual como ustedes y yo, o sea, personas con apariencia que parecían ser reales, para simular que eran periodistas y básicamente promover propaganda de Estado y desinformación vinculada a que en Venezuela, por ejemplo, no se estaban violando derechos humanos, que no existía una emergencia humanitaria compleja en el cual miles de personas se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de hambre, en condiciones de falta de acceso a servicios públicos, y básicamente estos avatares eran producidos a través de una inteligencia artificial llamada Synthesia, que te permite básicamente generar este tipo de avatares. Estos eran publicados en YouTube a través de canales en inglés que se llaman House of News, y básicamente tenías esa legitimidad de que había medios internacionales, medios en inglés, que estaban hablando de que, bueno, por ejemplo, en Venezuela no se estaban violando derechos humanos, que en Venezuela había democracia, y de esta manera se está utilizando básicamente personas falsas a través de inteligencia artificial, a través de deepfake, justamente para simular que habían periodistas que estaban viajando a Venezuela y que estaban comprobando
que no había una dictadura en Venezuela. Y esto se complementa con dinámicas y con estrategias de desinformación mucho más tradicionales, como básicamente granja de bots, como impulsar tendencias inauténticas en redes. Nosotros llegamos a comprobar, por ejemplo, durante el 2023, que en una semana se podían impulsar hasta 10 millones de tweets en redes, promoviendo propaganda del gobierno venezolano, promoviendo propaganda del régimen de Nicolás Maduro, y esto era a su vez respaldado por periodistas falsos, periodistas que hablaban inglés, periodistas que hablaban alemán, periodistas que hablaban francés, español, todos estos idiomas, y eran básicamente periodistas generados por inteligencia artificial. Entonces, este es el contexto en el cual se puede estar aplicando la inteligencia artificial en países bajo regímenes autoritarios y bajo los cuales puede adquirir esta nueva perspectiva y estas nuevas dimensiones el uso de herramientas de inteligencia artificial en contextos como el venezolano. ¿Esto es algo nuevo? ¿Esto es algo único del contexto venezolano? No lo es. Justamente hemos visto y hemos evidenciado que estos son estrategias que se implementan y se comparten entre regímenes autoritarios en la región, son estrategias que se comparten entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, y que además también son aprendidas a través de estrategias y a través de alianzas estratégicas que se tienen con Rusia y con China. Entonces, bueno, justamente a la pregunta que hacía José, esa es más o menos la perspectiva y la amenaza que se presenta actualmente con el uso de la inteligencia artificial en contextos autoritarios. Sí tienen aspectos positivos la inteligencia artificial, eso no cabe duda, sin embargo, son armas de doble filo que también pueden ser utilizados por agentes desinformativos en el contexto latinoamericano. Muchas gracias, Humberto. Muy interesante la respuesta. Quería saber si es posible la participación de la compañera Jennifer. ¿Se encuentra ya en...? Que me confirme. Ahí está. Jennifer, ¿nos escuchas bien? Sí. A ver. Sí. ¿Puedes intervenir para poder saber si te escuchamos? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Un gusto, Jennifer. Jennifer también nos va a acompañar el día de hoy y quisiera realizarte una pequeña pregunta para que compartas con nosotros al respecto de la desinformación y la inteligencia artificial. Quisiera consultarte qué rol pueden jugar los gobiernos en la creación de políticas efectivas para la gestión de la desinformación generada por inteligencia artificial y cómo evitar que estas políticas se conviertan en un medio de censura o control sobre la información. Bueno, muchísimas gracias. Desde la perspectiva del trabajo que hemos realizado y desde nuestros diferentes enfoques, hemos identificado que el rol de los gobiernos pasa por la política pública, pero tiene una incidencia determinante en la consolidación de instrumentos en cada fase del ciclo del desarrollo de los modelos. Es importante la participación activa de los entes estatales desde la recolección y preparación de los datos hasta el despliegue y la supervisión continua. Todo ello en el contexto de la diversidad étnica y cultural de nuestra región. Entonces, consideramos que básicamente el rol de los gobiernos hace parte de una articulación con todo el ciclo del proceso de innovación, iniciando desde implementación de mecanismos activos en la curación y el procesamiento de datos para asegurar la diversidad y la representatividad de los conjuntos de datos. Es importante que se tomen acciones definitivas en pluralizar los mecanismos de recolección de datos para que esto sea verdaderamente representativo de las desigualdades históricas y contextuales. Es importante que desde el Estado se apliquen instrumentos de innovación que no perpetúen las desigualdades y las inequidades que históricamente han afectado a la región, sino que estos sean mecanismos avanzados para más bien mitigar estos sucesos de carácter histórico y social.
También es importante el tema de apropiación y diversificación y promoción del talento digital, que conlleva un entrenamiento de un modelo de regularización y penalización de desigualdades. Todo esto a través de la unión del Estado, la academia y el sector privado. Hemos identificado que la promoción de fondos y de intervenciones estatales para promover el uso de variables sensibles, mecanismos como demographic parity en función de poder establecer y promover barreras a este tipo de iniquidades. También consideramos que auditoría algorítmica y validación de técnica de sesgos desde los expertos, integrando la academia y el Estado, podrían ser importantes. Todo ello también estableciendo pautas para la explicabilidad de los algoritmos en función de los sectores sensibles que tocan este tipo de innovaciones. Muchas gracias, Jennifer, bastante interesante. Aplausos, por favor. Jennifer, acompáñanos todavía en línea para poder realizar las preguntas posteriormente por parte del público. Claro que sí. Quisiera continuar con nuestra compañera Thais Aguiar. Espero pronunciarlo bien. Quisiera preguntarte, para que puedas compartir con nosotros, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos en la era de la inteligencia artificial y la desinformación, y de qué manera podemos garantizar contextos electorales seguros y justos para la democracia? Hola. Muchas gracias, José. Y también a todos aquí presentes. Creo que se funciona bien. Intentaré seguir la conversación en español, pero si alguna palabra no se comprende bien, por favor, espero que tenga comprensión. Y me gustaría iniciar la presentación, José, si puedes pasar. Con una pregunta, que es: ¿cree que es posible confiar el futuro de un país a algoritmos? Creo que muchos de nosotros no, porque sí estamos involucrados en el medio de la gobernanza digital, es porque nos preocupamos tanto con los desafíos contra las oportunidades que las tecnologías nos traen. Entonces estamos un poco acostumbrados a ver los lados más inquietantes, por así decir. Pero también me gustaría traer algunos datos de dos investigaciones que se hicieron en Brasil, que presenta que esta es una opinión más compartida entre la población en general. Por ejemplo, en esta primera investigación, el 81% de los brasileños creen que las noticias falsas pueden afectar negativamente las elecciones y que pueden tener... ¿Puede pasar? El 72% de estas mismas personas creen que ya se desbarraron con este contenido falso en las elecciones. Y creen que es importante controlar. 78% de esta misma investigación cree que es importante controlar las noticias falsas para que el proceso electoral sea justo. ¿Y se puede pasar? Y en otra investigación también, 85% de las 2.500 personas que respondieron creen que las fake news influyen en este resultado. Y si eres más joven, tienes más noción de eso. Los idosos son los que menos creen en el impacto de las noticias. Pero, y lo que vemos es que Brasil está preocupado. No somos solo nosotros, no somos las personas que trabajan con Internet. Esta es una visión compartida entre la población en general. Pero estamos preocupados y eso no nos hace verificar las informaciones. Entonces, ahí hay un problema. Porque menos de la mitad de las personas siempre verifican las informaciones que reciben, y muchos de nosotros decimos, si creemos que hemos recibido información falsa que puede impactar el resultado de las elecciones. Entonces, si seguimos, hay un otro problema, que es los dos lados de las tecnologías, una ambivalencia, porque la inteligencia artificial impulsiona la velocidad y la gravedad de la desinformación, y es la democracia que está en juego en eso. Entonces, ¿cuáles son algunos caminos posibles?
Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de la complejidad de la desinformación electoral. Tenemos diferentes tipos de desinformación: fake news, manipulaciones, deepfakes. Fake news son noticias completamente falsas, creadas para manipular la percepción de las personas sobre los candidatos, partidos o acerca del propio sistema electoral. Hay también la manipulación de contenidos, que son alteraciones selectivas en información real, como imágenes o vídeos, y deepfakes, los vídeos y audios realistas manipulados por inteligencia artificial, donde los candidatos pueden aparecer, o voz, eso se pasó en Brasil también, y los candidatos pueden aparecer haciendo todos tipos de cosas. Y eso obviamente tiene impacto, influye en opiniones, influye en votos y confianza en el sistema electoral. Por eso, que es muy preocupante, hay aquí algunas acciones del Tribunal Superior Electoral en Brasil para combatir la desinformación. Ese es un ejemplo, podemos pensar en otras medidas, pero el Tribunal Superior Electoral está muy preocupado con eso y tiene una acción muy significativa. Por ejemplo, hay colaboraciones con agencias de verificación de hechos, que hay un programa dedicado al enfrentamiento de la desinformación, y en conjunto con otras agencias como Agencia Lupa, Comprova y otras que hay en Brasil. El tribunal también tiene una serie de campañas de concientización pública, programas educativos, sus páginas, incluso tienen páginas en español, y en portugués. La página institucional aborda esas iniciativas, que se lanzan campañas a todos los momentos también en las redes sociales para alertar sobre fake news. Han inaugurado, recién inaugurado, un centro integrado de enfrentamiento a la desinformación, que está ubicado en la sede del tribunal, y algunos datos acerca de este centro. Ya recibió entre 2022 y 2023 más de 43.000 denuncias de contenido falso o manipulado. Entonces, las personas también están involucradas en intentar cambiar esta situación. También han modificado, hay aquí una modificación de una resolución que aborda la propaganda electoral, que incluye novedades relacionadas con inteligencia artificial, por ejemplo, prohibición de deepfakes, obligación de avisos sobre uso de IA en sus contenidos de propaganda electoral, y restricción del uso de robots para intermediar contacto con el elector, que eso también es una problemática muy grande en Brasil, sobre todo considerando Telegram y WhatsApp y otras redes así. Hay también el Centro de Enfrentamiento a la Desinformación y Defensa de la Democracia, que fue inaugurado este año, en marzo, y que tiene ese objetivo de centralizar y también los diferentes esfuerzos institucionales para combatir la desinformación y deepfakes. Y se podría hablar un poco más de eso, pero creo que ya estoy llevando mucho tiempo. No es solo la parte del tribunal electoral. Empezamos esta intervención diciendo que las personas están preocupadas, pero todos nosotros consumimos contenido. No basta que haya un tribunal que intenta hacer muchas cosas, porque también es necesaria la regulación y nuestra parte. Entonces, aquí son algunas dicas para identificar contenido falso, que creo que muchos de nosotros ya estamos ambientados con esto, pero no es de más reforzar que tenemos que tener esos cuidados con títulos exagerados, errores, si el mensaje tiene una urgencia que te pide que compartirle con otras personas, quién es el autor, si sabes quién envió, dónde puedes verificar esa información, y claro, si tenemos dudas, no compartir. Y una vez más, hay canales de denuncia del Tribunal Superior Electoral, y para encerrar esta intervención me gustaría decir que, y eso se relaciona con lo que dijo Humberto y también durante la apertura, que son las personas que están por detrás de la tecnología. Entonces, eso es mucho más acerca de manipulación de contenido. Son personas y narrativas que manipulan contenido. La tecnología solo amplifica lo que gustaríamos de decir al mundo. Si eso es bueno o malo, eso depende de nosotros. Entonces, tengamos cuidado con lo que vemos, porque es la democracia que está en juego. Muchas gracias por la atención.
Gracias por tu intervención, Thais. Deseo realizarle una pequeña pregunta a los tres panelistas para que de manera muy resumida nos puedan compartir su opinión aprovechando el evento. ¿Cómo creen que la colaboración entre el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos podría contribuir a combatir la desinformación generada por inteligencia artificial en América Latina? ¿Y qué medidas podrían implementarse para fortalecer esta cooperación sin invadir la privacidad ni vulnerar derechos digitales? Empezamos con Humberto. Bueno, creo que es una pregunta fundamental porque justamente nos encontramos en una sociedad de múltiples actores en la cual es necesario esa colaboración, en el cual no solamente se cuente con ese tipo de iniciativas como la que mencionaba Thais, en el cual se identifiquen qué publicaciones tienen intervención de inteligencia artificial. Eso es una parte de la sociedad, del sector privado, de la tecnología, de las plataformas, como también de los gobiernos, de legislar ese tipo de iniciativas, como también es necesario un esfuerzo de alfabetización. Creo yo que eso es una parte fundamental dentro del esfuerzo para combatir la desinformación generada por inteligencia artificial, que es que básicamente educar la ciudadanía digital sobre estas herramientas, sobre cómo funcionan, sobre qué es lo que hacen y básicamente aprender a identificarlas, saber cuándo se está viendo un deepfake, cuándo básicamente podemos estar siendo sujetos a una publicación que fue básicamente generada por inteligencia artificial. Sí es importante contar con este tipo de avisos que te dice esta publicación fue generada por inteligencia artificial, pero también sé que existe esta herramienta que puede generar un avatar, sé que existe esta herramienta que puede generar esta imagen, sé que existe este tipo de herramientas que puede hacerme creer que esta imagen es real o esta información es real. Creo que eso es también fundamental y eso creo que es algo que depende más de la sociedad civil y de las organizaciones y de este tipo de esfuerzos de como este panel, de alfabetizar, de concientizar a la sociedad civil de que justamente existen estos nuevos retos, que existen estos nuevos desafíos y de que debemos básicamente reeducarnos y reaprender esta nueva dimensión de la sociedad, básicamente. Gracias, Humberto. Thais. José, ¿podría repetir la pregunta, Claro. por favor? ¿Cómo crees que la colaboración entre la sociedad civil, gobiernos, podrían contribuir para combatir la desinformación en casos donde se utiliza la inteligencia artificial dentro de América Latina? ¿Y qué medidas podrían implementarse para fortalecer esta cooperación sin vulnerar derechos digitales? Bueno, estoy de acuerdo con lo que Humberto dijo aquí, porque creo que todo empieza por la campaña educativa, educación, porque somos todos afectados por eso. No fue una opción deliberada terminar mi intervención con cuidados que tenemos que tener con los contenidos que consumimos. Y si ven, esos cuidados son, no necesitas repetir, pero gracias. Si ves, esos son cuidados que no son direccionados específicamente a inteligencia artificial. Y aquí tengo una pequeña divergencia con Humberto porque sí, es muy importante que tengamos que señalar los contenidos, que este contenido fue generado por inteligencia artificial, sí, pero no es exactamente una divergencia, pero nos resalta que debemos ir más allá de eso porque no podemos contar con que las narrativas y los interesados en divulgar contenido de manipulación de contenido van a señalar esto. Tenemos que tener mucho cuidado y ni siempre, hoy aún es posible identificar con relativa facilidad los contenidos que tienen algo de inteligencia artificial, que este movimiento no es tan natural, los ojos no son o la voz no, pero llegará un punto que eso no será tan fácil de detectar y ya no es en algunas situaciones. Por eso creo que tenemos que volver al inicio, por así decir, y tener una educación fuerte en cómo identificar los contenidos, los contenidos verdaderos en los cuales o confiables. Y también, además del papel, del rol de la sociedad civil y de los órganos reguladores, por cierto, la regulación es un camino
un camino muy importante por señalar la regulación de la inteligencia artificial, no solo para identificación de contenido falso, pero para varios otros aspectos. Y en términos de articulaciones, sociedad civil, gobierno, las big techs, eso, de iniciativas que puedan verificar los contenidos en aplicativos de mensajería, que es donde el problema ocurre muy fuerte, con bastante frecuencia. Muchas gracias, Thais. Jennifer, ¿nos acompañas? Claro que sí. Comparto enormemente la visión de Thais sobre la sinergia requerida para la cooperación entre el sector privado, las empresas y el gobierno, y creo que también el rol de la academia es una herramienta poderosa para fundamentar e impulsar el desarrollo económico y tecnológico sin transgredir los derechos fundamentales en función de la lucha contra la desinformación. Uno de los pilares de esta cooperación ética a todas luces es la implementación de marcos regulatorios claros que definan cómo las empresas y el sector público deben manejar para proteger la información personal. Los gobiernos también pueden establecer, o más bien deben establecer, políticas que promuevan la innovación y el uso de tecnologías avanzadas en sectores prioritarios para que el mismo sector genere insumos para crear normativas estrictas que garanticen el respeto a los derechos de la privacidad, la protección de datos y entre otros elementos fundamentales. Por su parte, las empresas pueden contribuir de manera importante comprometiéndose a aplicar los estándares de responsabilidad, y aquí creo que la responsabilidad social empresarial juega un papel importante en lo relacionado con la creación de servicios que incluyen la creación de tecnologías bajo normas o parámetros de privacidad y seguridad de la información. Es decir, un compromiso firme para la salvaguardia de la privacidad y la seguridad de los usuarios desde el diseño inicial, como lo decía en mi respuesta anterior. Finalmente, también el enfoque cooperativo también debe extenderse a la sociedad civil, y el enfoque comunitario puede ser importante para crear redes de información que establezcan parámetros que permitan identificar cuáles son las fuentes, cuáles son los estándares o los patrones que siguen en la promulgación de la desinformación en función de amplificar este conocimiento a nivel social, y con ello empezar una apropiación social del conocimiento en lo relacionado con la generación de información o de desinformación, para generar un efecto donde cada día los ciudadanos tengan las capacidades para identificar la fuente de estas desinformaciones y cómo combatir o cómo anular desde la sociedad en su conjunto este tipo de conductas. Muchas gracias, Jennifer. Quisiera una vez más, puedan dar un aplauso a todos los panelistas. Agradecerles por sus intervenciones y ahora pasar a una etapa de preguntas del público. Quisiera saber, tenemos varias personas, tenemos creo que para 3 o 4 preguntas podría realizarse. A ver, ahí está con el micro. Vale, Leticia, muchas gracias. Hola, buen día, soy Leticia, hablo desde Brasil, entonces hablo en portuñol, pero sí, trabajo en una organización internacional llamada Data Pop Alliance, y desde nuestro programa de tecnología y democracia hacemos investigaciones en desinformación, y tenemos algunas investigaciones en algunos países, pero también estamos haciendo la construcción de un framework analítico que busca comprender la desinformación como no solo un fenómeno de si propagar contenido falso, propagar informaciones falsas, pero también comprender cómo intereses geopolíticos, intereses económicos también están envolvidos con la desinformación. Entonces, me gustaría de oír de ustedes cómo comprende que podemos hacer, cómo podemos entender el papel de la academia y de la ciencia y de las investigaciones de la sociedad civil para combater la desinformación, no solo el contenido falso, como ustedes dijeron también, pero también como un fenómeno geopolítico, un fenómeno institucional, un fenómeno económico.
Por ejemplo, hicimos una investigación en Burkina Faso y Senegal que comprendía cómo las personas del países de Burkina Faso y Senegal entienden el gobierno francés como un vehículo de desinformación en el país, porque el gobierno francés colonizó estos países. Entonces, ¿cómo comprender? Por ejemplo, y también tenemos gobierno ruso influenciando también el contexto político de este país con intereses de también minar la influencia francesa en el país. Entonces, ¿cómo entienden esos conflictos geopolíticos pueden impactar el fenómeno de la desinformación? Entonces, sí, me gustaría oír un poco de esto. Creo que también solo un ejemplo más. Hicimos una pesquisa sobre migrantes en México y cómo influenciadores que tentaban y diseminaban informaciones falsas sobre cómo adentrar a Estados Unidos de forma legal, como que estos influenciadores eram pagos para decir informações falsas para migrantes. Então, pessoas migrantes mexicanas e da América Latina estavam tentando adentrar Estados Unidos, pero gastavam dinheiro, pero vendiam suas casas, pero estavam seguindo informações falsas de pessoas que estavam dizendo informações falsas. Então, como vem este impacto? Sí, eres eso. Bueno, gracias. ¿Alguno que desee responder? ¿Vale? Humberto. Me parece súper interesante esa visión y además fundamental, porque justamente el problema de la desinformación no es un problema de un país, no es un problema de Brasil, no es un problema de Venezuela, es un problema global y es necesaria justamente ese enfoque interregional y es necesario verlo de esa manera. Justamente al momento de estudiar la desinformación en Venezuela, y por ejemplo te voy a responder con ese ejemplo, nosotros hemos visto cómo cooperan con estrategias y también con fondos, como también con apoyo logístico, los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, por ejemplo, y tienen un interés, como tú dices, sociopolítico en la región, tienen una alineación ideológica, tienen una alineación en la región, y no solamente entre ellos, sino que también hemos visto a través de investigaciones de desinformación en Nicaragua, como directamente Sputnik y también RT, Russia Today, también tienen operaciones de influencia dentro de Nicaragua y de Centroamérica para desinformar y manipular, por ejemplo, sobre lo que está sucediendo en Ucrania directamente en América Latina. Entonces, justamente, sí, existe este esfuerzo de desinformación y existe esto que se combina también con la inteligencia artificial, que es que las herramientas que se están utilizando en países como Rusia y China, efectivamente, existen países en América Latina que aliados de estos regímenes que están importando estas estrategias, estos instrumentos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Estos esfuerzos de justamente de investigarlo, de exponerlo, de hablarlo, de básicamente exponer que esto está sucediendo, porque hay muchas personas que no son conscientes de que este tipo de alianzas estratégicas existen y de que no solamente existen dentro de la región, sino que son interregionales. O sea, existe dentro de América Latina como también entre América Latina y Asia, entre América Latina y entre Europa, con África. Entonces, justamente creo que parte del reto es justamente ante un reto multipolar, global, justamente la respuesta tiene que ser multipolar y global. No puede ser simplemente hacer respuestas y programas e investigaciones locales, sino también hacer investigaciones en alianzas con otras organizaciones, en alianzas con otros actores de otros países y justamente, bueno, creo que este tipo de espacios son fundamentales para uno conectar y poder unir recursos, unir capacidades para poder hacer frente ante estas problemáticas. Muchas gracias, Humberto. Por temas de tiempo, quisiera saber si hay alguna pregunta en participación virtual, porque también tenemos participantes en virtual, así que no sé si alguien me confirma ya desde mesa. Si en caso lo hubiera, puedan informármelo. Mientras tanto, podemos hacer una pregunta más para tratar de economizar el tiempo. Si en caso tuvieran mayores dudas, los panelistas, bueno, Thais y Humberto van a estar por aquí y con Jennifer espero que podamos tener su información de contacto para poder posteriormente realizarle alguna pregunta. ¿Alguna pregunta adicional en presencial?
Gracias por la presentación. Mi duda es sobre cómo podemos pensar sobre entidades reguladoras para tratar sobre la desinformación. No solo en el contexto de elecciones, pero en tantos otros, ¿no? Porque hablaron del TSE en el caso de Brasil, pero en Brasil tenemos un gran problema en hablar sobre cómo será la regulación, quién será la entidad que va a hacer todo el trabajo. Entonces, ¿cómo podemos pensar eso? ¿Es posible pensar de una forma universal, que sea replicable en otros países? Entonces, esa es mi duda. Gracias. Thais. Muchas gracias por la pregunta, porque esta es una pregunta tan importante que ellos solamente ya pueden generar todo un panel acerca de esto de la regulación. Y creo que algo que es muy importante para que tengamos en mente en una futura regulación, por primero, sí, es absolutamente necesaria. Me incomoda un poco que cuando hablamos de tecnología e innovación y desarrollo, hay algunas personas, algunas entidades que dicen la regulación es el freno de la innovación. Y eso no está completamente errado, porque sí, toda regulación es un freno, limita posibilidades. Si dices que solo pueden ocurrir esas posibilidades, entonces es porque ya no pueden otras. Pero eso por sí solamente considerado no tiene una carga semántica, no es una carga apenas pragmática. Regular limita, pero limita de una manera buena o mala. Esa es la cuestión. Tenemos que tener una regulación, sí, porque no queremos que todos los escenarios posibles por inteligencia artificial se sucedan. Eso no será positivo para la población si, por ejemplo, no tenemos frenos que den cuenta de los problemas que estamos abordando aquí. Si pueden producir y fabricar contenidos que nos estén señalados, que la propaganda electoral pueda utilizar lo que quiera y tantos otros más. Y sabemos que no estamos hablando únicamente del contexto electoral. Este es uno que ya sufre muchísimo con los impactos negativos de la inteligencia artificial, pero no es el único. Hay muchos otros. Entonces, sí necesitamos una regulación, necesitamos superar esta dificultad de que es una narrativa que pone la regulación como un freno, y por ser un freno es una cosa mala por sí y punto. No, eso no es verdad. Y también para eso la academia, la sociedad civil tienen un papel muy importante. Eso se suma a la otra intervención, la de Leticia. Leticia, muchísimas gracias por el framework que están desarrollando. Otras investigaciones que también traen aspectos que pueden y deben ser llevados en consideración en una regulación. Acerca de cómo esta autoridad sería, me parece que, como en otros contextos, una autoridad que tenga una composición multisectorial y especialista sea más adecuada, porque es más sostenible a medio y largo plazo, y también más profesional, más adecuada. Porque, por ejemplo, yo soy abogada, ahora soy estudiante de informática también, pero yo no tengo, soy una persona, y eso se sucede a todas las personas. No hay nadie que singularmente tenga todas las expertises necesarias para dar cuenta de un tema que es por naturaleza tan interseccional. Entonces necesitamos esa diversidad en la composición de esa futura autoridad, y creo y espero que sea posible. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Thais. Bueno, agradecerle una vez más a todos los panelistas, agradecerle a las preguntas del público. Si tuvieran alguna otra duda, van a poder encontrarse luego al momento del receso. Así que muchas gracias. Este ha sido nuestro panel, así que continuaremos con los siguientes paneles.